yo les quiero contar que vengo de un hogar compuesto por mamá, papá y 4 hijos, un hogar funcional, un hogar lleno de familia a su alrededor. Compartíamos demasiadas cosas cuando yo empiezo pues a crecer de chiquita, la única mujer, la mayor. Entonces siempre estuve rodeada de mis hermanos, de juegos, de cosas deliciosas. De verdad que como fui la primera nieta, la primera hija, o sea, la primera niña de la familia, fui supremamente consentida y mi infancia transcurre espectacular hasta los 11 años. A los 11 años empiezo a experimentar una situación tremenda con un familiar muy cercano a mí y este familiar empieza a tener caricias completamente inadecuadas. Y entonces uno de niña a los 11 años no sabe qué hacer, nunca se ha visto enfrentada a esas situaciones, nunca se ha hablado con los papás de nada de eso y lo único que genera en mí es una angustia y unos miedos tremendos, tremendos que duraron mucho tiempo para poderlo superar. Generó en mí inseguridad, baja autoestima, una tristeza profunda en mi corazón y esa niña alegre que revoloteaba por todos lados se volvió una niña muy parca, se reía de vez en cuando, pero a mí la vida me cambió. Así transcurrió mi primaria, mi bachillerato y yo durante todo este tiempo trataba de no presentarme en público porque me temblaba absolutamente todo, especialmente la voz. Yo no podía hacer presentaciones porque era tan evidente, pues si a uno le tiemblan las piernas, vaya y venga, pero cuando a uno le tiembla la voz, pues te vuelves más insegura, más nerviosa. En algún momento de la vida yo le conté a mi mamá y esto fue muy duro para ella, pero así continué yo mi vida y salí del colegio siendo una niña extremadamente cuidada, con un papá santanderiano, militar, extremadamente celoso, no me dejaba salir a ningún lado. Yo no tuve durante el bachillerato novio así, pues, que yo pudiera presentar, no, todo era como por debajo de cuerda. Una niña demasiado encerrada, carente de mucho amor y de mucho afecto físico. Mi papá y mi mamá seguramente me daban ese amor de padre, pero me lo daban como en cosas, en actitudes y todo eso, pero ese contacto físico, esas palabras que tú necesitas como mujer de un papá, no las tuve. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que estamos sometidas a esa clase de situaciones? Buscamos eso en los hombres, ¿cierto? Esa figura paterna, ese respaldo. Yo salí del colegio y gracias a Dios conocí a una persona que me acompañó durante 6 años de mi vida en un noviazgo supremamente funcional. Los primeros años, ya cuando se fue terminando, fue horrible y ahí me di cuenta de la dependencia que yo tenía con esta persona. Pero fue un regalo de Dios porque esta familia era muy homogénea con la mía, con muchos principios y valores muy homogéneos a los de mi familia y este hombre hizo que Marta Liliana tuviera un poco de autoestima, ¿sí? Yo escuchaba de este hombre algo que de mi papá no escuchaba, y era: tú puedes, nena, tú eres capaz, tú eres inteligente, adelante, hazle. Y yo no he podido callar nunca en mi testimonio la existencia y la presencia de esta persona en mi vida, porque de verdad hizo muchas cosas favorables para lo que era Marta Liliana como mujer, ¿cierto? De verse uno de pronto valorada por una persona fue espectacular, pero resulta que todo lo que empieza pues termina cuando se tiene que terminar, y ahí fue cuando yo me di cuenta todo lo que yo mendigaba de amor, todas mis inseguridades, y en ese momento es cuando yo conozco al que hoy es mi esposo y empiezo a salir con mi esposo de novios, una niña en la universidad, ¿cierto? Pero una niña de casa. Pero con mi esposo empiezo a conocer lo que es realmente el mundo, lo que era el mundo del 82, las rumbas, el trago, el cigarrillo, o sea, ya era algo un poco más pesado y yo empiezo a vivir todas estas situaciones. Paralelamente mi papá y mi mamá se estaban separando, que fue algo que nos trajo tranquilidad en nuestra vida, pero al mismo tiempo fue muy triste, porque independientemente que tú sepas que tu papá y tu mamá tienen una relación tóxica, que se están discutiendo todo el tiempo, nunca vi violencia intrafamiliar, ni golpes, ni nada de eso, pero sí esas discusiones constantes. Mi papá de pronto fue infiel con mi mamá,
y ella no se daba cuenta, y yo sí. Entonces eso fue doloroso para todos nosotros como hermanos, pero finalmente vivimos en una paz relativamente bonita en ese tiempo. Duré un año que no hablaba con mi papá, muy influenciada también porque a mi mamá no le gustaba porque que nosotros tuviéramos mucha cercanía ni nada de eso por todo lo que había pasado, y bueno, estábamos también muy inmaduros en todas esas relaciones. Pero algún día me encontré con mi papá, gracias a mi esposo, me dijo, salúdalo, salúdalo, salúdalo. Y yo, gracias a Dios, lo saludé, porque duramos 4 meses espectaculares viviendo una relación súper bonita con mi papá. Algo que no había pasado cuando yo era joven. Él me enseñó muchas cosas de lo que hoy es mi empresa, la administración, de cómo tenía que llevar las carpetas, cosas básicas que yo no sabía cómo se manejaban, y él me enseñó todo eso. Pudimos compartir muchas cosas muy lindas, pero después de 4 meses mi papá decide quitarse la vida. Y él se suicida un 24 de abril hace 22 años, y yo les cuento que a mí me cambió la vida. Fue como si a mí me hubieran bajado un teloncito negro. Yo podía ver a través de esa oscuridad, pero fue oscuro, oscuro, y a los 15 días pasa algo espantoso en la vida de la mujer, y es que un hombre entra a mi oficina muy temprano, a las 6 de la mañana. Nosotros llegábamos a trabajar muy temprano, y dejaron la puerta abierta de este hombre, ingresado a mi oficina y me ha violado. Entonces fueron 2 sucesos muy seguidos en 15 días, que un ser humano, una mujer, se ve altamente vulnerado y dolido. Pero como yo estaba viviendo en una situación de tanta rumba y tanta mundanalidad, el consuelo que yo recibí en ese momento fue un consuelo muy vago, ¿sí? Un consuelo muy carnal, y yo lo recibí así por la situación en la que andaba. Entonces, de ahí para adelante, yo ese año también tomo la decisión de casarme con mi esposo. Entonces, pienso que no estaba preparada, que no era el momento, pero así se dieron las cosas. Y en ese momento duramos como 4 años y medio para tener a nuestra primera hija. 4 años y medio en donde nos contaminamos altamente de la parte mundana, de mundo recontra mundo. Ya volarán su imaginación en lo que uno puede encontrar en el mundo a nivel sexual, a nivel de vicios, de alcohol, de rumbas, de salidas, disfrutando. Nos estaba yendo re bien en la empresa, entonces comprábamos, viajábamos, comíamos, era una cosa impresionante, y nosotros nos sentíamos súper maravillosos en ese ambiente, porque dicen que cuando uno no ha visto a Dios y cuando lo ve se asusta. Yo nunca había manejado tanto dinero en ese momento, y claro, yo no sabía el manejo de las finanzas, no sabía todo lo que yo estaba haciendo, y desgraciadamente nosotros siempre hacemos caso omiso a lo que nuestros papás dicen. Y mi mamá me decía siempre algo de, tiene que guardar en las vacas gordas para las vacas flacas, y a mí me daba una piedra que me dijera eso. Yo decía, ay, vacas flacas, vacas gordas. Obviamente nunca le decía allá delante de ella porque, Dios mío, por respeto y por todo, pero yo por dentro decía, ay, no, qué mamera. Desafortunadamente no escuchamos a nuestros papás, ¿no? Es algo que desgraciadamente va con la edad, o yo qué sé, pero deberíamos de tener otro chip en la cabeza para de verdad coger esos consejos de ellos. Y así fueron pasando 4 años y medio cuando tomamos la decisión de tener nuestra primera hija, y fue espectacular. En las mismas condiciones en las que yo llegué, ella llegó. La primera hija, la primera bisnieta, la niña más consentida. Llegó la vida a la familia, porque después de la muerte de mi papá, nadie había tenido vida. Todos vivíamos como con cierta tristeza y cierto dolor, y cuando llegó nuestra primera hija fue algo maravilloso. A los 5 meses de haber nacido Sophie, tuvimos un accidente tremendo en donde Alejo, mi esposo, casi pierde la vida, casi pierde su pierna, y ahí hace 18 años conozco de esta organización. Conocí al dueño de esta organización vestido de bombero, que es Jesucristo. Yo levanté la mano y le dije, Jesús, yo necesito que tú salves a mi esposo, necesitamos tu ayuda. A mí me tocó sola con la empresa, con la niña, con Alejandro, con toda la recuperación, con toda una cantidad de cosas, pero ahí conocimos a Jesucristo, conocimos a nuestro Salvador,
que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pero cuando ya Él nos hizo el milagro, ya recuperó a Alejandro, evitó que le amputaran su pierna, me respaldó, me dio la fortaleza, ahí me di cuenta que nosotros las mujeres, sometidas a esta clase de presiones, podemos salir adelante. Nosotras no sabemos de qué somos capaces hasta cuando nos sometemos a estas pruebas tan duras en la vida. Mi mamá decía, yo no sabía que tenía una hija así, porque de verdad la situación hizo que yo cogiera una fuerza impresionante. Esto fue cuando yo tenía 29 años. Entonces fue muy lindo haber conocido el poder de Jesús haciendo un milagro en la vida de nosotros. Pero asimismo salimos otra vez de esta organización, pero aquí queda esa semillita de Jesucristo, aquí queda esa semillita que va creciendo poco a poco y que te va convenciendo de que en la porquería en que estabas viviendo no está bien. Y ya empiezas a reconocer que hueles feo en el ambiente en que te estabas rodeando, que ya mucho, casi que olíamos a azufre nosotros. Y resulta que así transcurrieron 3 años y medio cuando yo quise tener mi segundo bebé. En ese momento yo necesitaba mi segundo bebé y era un anhelo que yo tenía en mi corazón. Mi esposo no. Mi esposo decía, esto es muy caro, otro hijo, ahí sí me va a quedar calvo, pero ¿qué es esto? Yo no quiero más hijos, yo no quiero más hijos. Pero llegó Wanda. Llegó Juan David y fue lo más hermoso de la vida. Mañana cumple 15 años. Y es uno de los regalos más lindos que el Señor me ha dado. Es un varoncito hermoso con un sentimiento y un corazón divino y es hermoso. Bueno, el caso es que cuando llega Juan David, al mes y medio me dio depresión postparto y empecé a sentir en mi cuerpo unas sensaciones espantosas, una angustia y un terror. En la vida había utilizado la palabra tengo pánico. Esa frase nunca en la vida lo había utilizado y cuando la utilicé yo dije, yo tengo pánico. Y empezaron a tratarme la depresión postparto. Era tal la enfermedad que yo volví aquí a esta organización y aquí en esta organización encontramos amigos y amigas que de verdad hacen cosas maravillosas por ti. Cuando tú estás en estas situaciones, ellos se sientan contigo y no a darte malos consejos, sino a orar, a interceder, a recordarte que existe Jesucristo vivo y resucitado, que dio su vida por ti y que es nuestro sanador. Y ahí empiezo a ver el poder de Dios sanando mi mente, sanando mi cuerpo, porque yo lo único que quería era morirme y matar a mi hijo. Yo estaba dormida, entre dormida y despierta, y sentía la sensación de que lo iba a ahorcar. Así transcurrió muchos meses aquí en la organización, pero al mismo tiempo yo conozco de la iglesia y empiezo a ver un balance completo, porque tú en la iglesia empiezas a alimentarte espiritualmente y aquí en esta organización tú estás trabajando para el Señor, que es lo que hoy estamos haciendo aquí. Nosotros no en vano abrimos nuestra boca para contar todo esto, porque no es fácil contar lo que estoy contando a personas que ni siquiera conocen. Sin embargo, lo hacemos porque es tanta la dicha, es tanta la felicidad que nosotros sentimos de esa historia de cambio de vida en nuestras vidas, que no podemos quedarnos callados. Y resulta que empiezo a sentir una sanidad, empiezo a ver cómo de verdad esas personas que caían al piso y que yo criticaba y decía, uy, qué cosa tan horrible, que teatreros, que yo no sé qué, allá estaba yo levantándome del piso y sintiendo que el Espíritu Santo me había sanado. O sea, ahí ya mejor me quedo callada ante esos sucesos, porque cuando uno vive esa clase de experiencias y en la vida de uno es donde se están manifestando esos milagros de sanidad, ya tú no tienes nada que decir, solamente seguir hablando de lo que hace Jesucristo en la vida de nosotros. Es así como conozco la música de alabanza, porque yo no podía ni siquiera orar por la enfermedad, no me lo permitía, y empiezo a escuchar la música de alabanza que genera un ambiente a mi alrededor espectacular, y me empiezo a sentir ya más sana, pero igual me empiezo a ir proporcionalmente a mi sanidad, me empiezo a ir también de la fraternidad, pero ya quedé como con esa llenura en mi corazón, y en mí ocurrió algo, y es que esa falta de carácter y personalidad que yo tenía empezó a fortalecerse.
y ya fui capaz a partir de esa experiencia de decirle a mi esposo, yo no quiero continuar con esta situación, yo no quiero volver a este sitio, yo no quiero volver a hacer esto, yo no quiero volver a hacer así, y empezó mi vocabulario también a mejorarse. O sea, muchas cosas empezaron a cambiar en mí a raíz de esta situación. Es así como me voy otra vez de fraternidad, pero hace 10 años volví en una situación muy, muy tenaz. Yo pienso que un padre disciplina a sus hijos, así como el Señor nos disciplinó a mi esposo y a mí en cuanto a los dioses. ¿Sí? Nuestro Dios era el trabajo y el dinero. Y el Señor es un Señor celoso, porque Él es el único Dios, el que debemos tener en primer lugar. Aprendí que el primer lugar lo tiene que tener Él, el segundo lugar lo tiene que tener mi esposo, el tercer lugar mis hijos, y de ahí para abajo mi familia, mis amigos, mi ministerio, todo esto. Y yo esto no lo tenía así, yo tenía en primer lugar todo lo que era el dinero y el trabajo, y el Señor eso lo ha ido tratando en todos estos 10 años de vida. Llegamos aquí a esta organización hace 10 años sin un pesito, nos tocó vender absolutamente todo. El Señor en su infinita misericordia nos dejó una camioneta para poder seguir trabajando. Teníamos que hacer la lista de un mercado, mirar cuánto podíamos comprar con 50,000 pesos. O sea, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Nos tocó vender el apartamento con absolutamente todo y venir a vivir al apartamento de mi mamá. En el apartamento de mi mamá habían muebles Luis XV, que eso fue un trato para mí tremendo y para mi esposo, porque nosotros somos constructores, entonces generalmente tenemos el apartamento moderno y toda la cosa, y venir a vivir con muebles Luis XV, apartamento viejo, o sea, todo eso al principio fue tenaz, tenaz, tenaz. Uno piensa que de verdad estas cosas no le pueden doler a uno, que pasa, no importa, pero cuando nosotros hemos sido creados tan vagamente, tan superficialmente, esas cosas materiales nos importan. Y el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón, y empieza a trabajar, y nosotros, pues como ya no teníamos trabajo, ni siquiera para pegar una puntilla, entonces teníamos mucho tiempo libre, y entonces nos la pasábamos en la iglesia, en la fraternidad, y eso, mejor dicho, llore, 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 y así empezamos, no sé en qué momento, a ver la gloria de Dios cuando empezamos a sanar nuestro corazón. Tanto llanto era, yo creo que el Señor depurando tanta porquería que había dentro de nosotros, y empezábamos a ver todo lo que hacíamos, y empezó a darnos asco, fastidio, o por lo menos a mí, me empezó a dar un asco, un fastidio, todas esas situaciones. Yo miraba para atrás lo que habíamos hecho y yo decía, no, pero ¿qué es eso? Y me sentía cochina, sucia, inmunda, o sea, era una cosa horrible, horrible, horrible. Aquí en esta organización encontré a Jesucristo esperándonos, con los brazos abiertos, lleno de amor, lleno de perdón, de misericordia, y Él empieza a hablarme directamente a mi corazón, empieza a usar personas en esta organización que me decían, mira, así te dice el Señor, cuando yo me sentía tan mal ante sus ojos, Él te ve pura como la nieve. Y eso fue para mí algo que marcó mi vida, porque de ahí en adelante yo me empecé a sentir así. Y así me siento todavía, pura y digna ante sus ojos. Me siento la niña amada, la niña de sus ojos. Me siento, mejor dicho, como si fuera la única en su vida. Pero bueno, así me siento. Es algo muy hermoso, y el Señor empieza a darnos la oportunidad de trabajo, y lo que nosotros le entregamos a Satanás, y Satanás aprovechó para quitarnos, el Señor nos lo devolvió 5 veces. Y es así como hace 10 años estamos aquí, estoy aquí en esta organización, y no me he ido, sigo aquí. No es fácil servir al Señor. Les cuento que he vivido momentos duros de decisiones, de querer salir de aquí, de sentir que ya no quiero estar más en esta organización, pero el Señor me pone el querer como el hacer. Empieza a mostrarme personas que han tenido los cambios de vida, gente que se había querido suicidar y no se suicidó, gente que lo había perdido todo y lo recuperó, y tienen a Jesucristo en su corazón y son felices y todo. Y yo digo, Dios mío, vale la pena trabajar acá, porque hemos podido ver la cantidad de personas que no solamente en mí ni en mi esposo, el Señor empieza a trabajar en toda nuestra familia. Y desde hace 10 años tenemos una relación con Jesucristo que ha venido creciendo, 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 creciendo.
que dentro de nuestra debilidad, dentro de nuestra naturaleza como seres humanos, obviamente la embarramos todo el tiempo y caemos, recaemos y Él nos levanta, como un papá, pero Él siempre está ahí para perdonarnos, para guiarnos, para ayudarnos, respaldarnos. Hemos visto muchos milagros. Hace 3 años entramos en la Universidad del Señor. Hace 3 años empezó con la pérdida de mi perrito y nunca pensé que la pérdida de un perro fuera tan espantosa. Nunca pensé que nos doliera tanto la pérdida de un perro y que el Señor la usara para enseñarme a tratar bien a mi esposo, y me da pena decirlo y de pronto compararlo, el trato que yo le estaba dando a mi esposo con el trato que yo le estaba dando a mi perrito, pero así el Señor me lo hizo ver. Y yo empecé a ser más tolerante con mi esposo, a ser más respetuosa, empecé a darme cuenta de muchas cosas, porque haber perdido a mi perrito fue terrible, y el Señor me dice, si tú sigues tratando a tu esposo como lo estás tratando, el próximo va a ser tu esposo, y ese miedo tan terrible de perder al esposo, yo empecé a mejorar y ahí voy. Yo creo que si él estuviera acá, no sé qué diría, pero bueno, el caso es que he hecho todo el esfuerzo posible por cambiar y por de verdad ser una persona tolerante, no ser explosiva, y el Señor va tratando ese carácter en mí. Y es algo lindo poder escuchar a mi esposo decir, has cambiado mucho, a mis hijos, y eso es lindo, sentir que yo ya tengo más dominio sobre mí, sobre mis impulsos, sobre lo que le voy a contestar, lo que voy a hacer. Siguiente, mi sobrinito en estos 3 años que les estoy contando, mi sobrinito con cáncer, con leucemia, 3 añitos, casi nos morimos, fue horrible, como de locura, sentía yo que quería como gritar, pero de un momento a otro sentí que el Señor estaba permitiendo esta situación para llamar a mi hermano, a su esposa y a todos los que estábamos a su alrededor a ver un milagro, y era la sanación de Martincito al añito más o menos de haber tenido ese diagnóstico, después de haber hecho quimioterapias y muchas cosas, pudimos ver la sanación de Martín. Pero tras la sanación de Martín, la conversión de mi hermano, de mi cuñada y de todos los que estaban a su alrededor, de ver cómo el Señor nos respondió para la sanación de este niño, y de ver que hoy en día hay muchas personas que llegaron a los pies de Cristo por medio de esta situación, viendo este milagro tan maravilloso. Y hoy podemos ver un niño que salta, que es feliz, y que nos muestra cada vez que lo vemos el poder sanador de Jesucristo. El Señor no me dejó con ganas de mi perrito y me regaló a Tomás, y Tomás ha sido un ser que yo creo que no hay en este mundo nadie que me ame como Él me ama, y me mira, me contempla, hasta se queda dormido, a veces cabeceando, mirando, y yo digo, Dios mío, qué regalo tan lindo, me ama tanto. A los meses nos dicen que Marquito, otro sobrino de nosotros, tenía 6 malformaciones en su corazón. Les cuento que estos últimos 3 años fueron pero tremendos, pero he podido ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y ahí también el Señor impactando la vida de mi otro hermano, de su esposa y de todos alrededor, mi abuela, mi mamá, todos orando para que esa cirugía tuviera éxito. Fue un éxito. El doctor hace unos meses me dijo que era como si nunca hubiera tenido ninguna cirugía. Entro yo en una situación muy delicada con un familiar muy allegado, y es que empiezo a ser sometida a calumnias. Y yo eso nunca lo había vivido y nunca había pensado que eso fuera tan terrible, y menos de una persona que amara tanto. Esto fue algo que me ha marcado durísimo en mi vida. Lloré mis ojos, porque cuando tú amas a una persona y te hace esta serie de cosas, pues te duele más. Si alguien te está calumniando y tú ni lo conoces, así como que esto ni te importa. Pero cuando una persona tan allegada, que tú le has dado tanto amor como si fuera una hija, te hace una cosa de esas, eso sí duele. Y más cuando mi mamá y mi abuela creyeron todo esto, pues peor, porque eso impactó la relación con mi familia, la relación con mi esposo. Yo me quería separar, yo no quería estar más con él, yo era la persona que decía no se separe, luche por su matrimonio, no se quería separar. O sea, yo no quería más. En ese momento mi hija se enferma de depresión, mi hijo pierde el año, o sea, todo al mismo tiempo. Yo me sentía la más sola de las solas, gracias a Dios, porque resulta que en ese momento en donde yo me sentí tan sola, llega Jesucristo.
y me dice, así tu papá y tu mamá te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Yo siempre voy a estar contigo. Entonces muchas veces nosotros nos vamos a sentir solas estando al lado de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia y todo, pero en ese momento el Señor me hizo sentir eso y desde ese momento nunca más me he vuelto a sentir sola. Porque a pesar de las circunstancias, de todo lo que nos rodee, Él siempre va a estar con nosotros. Y haber aprendido eso fue maravilloso. Con esta calumnia aprendimos con mi esposo y mis hijos a orar por los que nos persiguen y nos calumnian. Empezamos a orar, nosotros no nos defendimos, guardamos silencio, había momentos en que sí teníamos que hablar y decir, miren, esto no es así, pero el Señor es el que pelea nuestras batallas. Y ahí pudimos darnos cuenta que eso era cierto, porque hace unos meses llegó una carta a todos los integrantes de nuestra familia de esa persona pidiendo perdón y confesando casi todo lo que había pasado en el pasado. Y dándome a mí la libertad de que eso no era cierto y de que ella lo había hecho. Y, en fin, el Señor pone en su corazón todo esto y algo muy lindo que pudo poner en mi corazón y es perdón. Hoy en día yo hablo de esa persona, hablo con esa persona y siento un amor tan grande y no me acuerdo de lo que pasó, pero sin dolor, sin ese sentimiento espantoso. Empezamos a vivir una situación financiera terrible, empieza a bajar las ventas, empiezan a bajar, y esto fue también durísimo, porque cuando uno vive una situación financiera dura, no quiere volver a vivirla, y le da miedo estar en esa situación, pero el Señor empieza otra vez a acercarnos a su corazón y a decirnos, cuidado que otra vez volvieron a caer, otra vez, en esa debilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y si usted se pone a pensar, cada uno de ustedes tiene una debilidad X que tiene que tratar con el Señor. Nuestra debilidad es esa. Entonces ahí la ha venido tratando el Señor. En este momento ya no me quiero divorciar, amo a mi esposo, hemos cambiado muchísimo, nuestra relación ha cambiado una cantidad, hemos aprendido a comprendernos, a respetarnos, a tolerarnos. Mi hija está saliendo de toda esa depresión, ya veo a una niña sonriente. Mi hijo, lo mejor que le pudo haber pasado fue haber perdido ese año, porque pudimos ponerlo en un colegio que se adaptara a sus condiciones. Nuestra familia otra vez está unida, conocemos de Jesucristo cada uno de nosotros, oramos por cada uno de nosotros. Mis hermanos han podido ver el poder de Jesucristo. El Señor nos volvió a dar trabajo. Y en medio de esta pandemia, les quiero contar que ha sido espectacular poder vivir nosotros aquí en nuestro apartamento, unidos en familia, compartiendo muchas cosas, buenas y malas, muchas situaciones que antes no habíamos compartido, nuevamente poder estar juntos, poder ver qué es lo peor de nosotros, porque obviamente estoy compartiendo mi vida con dos adolescentes, uno de 18 y otro de 15, con mi esposo, que bueno, tampoco es tan difícil porque trabajo con él todo el tiempo, entonces estoy 24/7 con él, pero en este momento hemos podido ver lo que el Señor es con nosotros tan hermoso. Sabemos que detrás de toda esta pandemia está la mano de Jesucristo, que todo pasa para bien de los que le amamos, que en este momento nuestra relación con Él se ha incrementado, que hemos podido tener tiempo para estar con Él, para conocerlo más, para leer la palabra, para adaptarnos con nuestros hijos al hecho de no tener una ayuda doméstica, tienen que lavar la loza, tienen que hacer esto, o sea, muchas cosas que hemos visto el poder del Señor. Y un último detalle que no puedo dejar de comentar, y es nuestro último integrante de la familia, y yo siempre hice un gatico. Y miren que hasta esos detalles tan chiquititos el Señor nos regala. Y de pronto no son detalles chiquitos, pues ante los ojos de las demás personas sí, pero para nosotros no. Y nosotros en oración, gracias a una fraterna que me dijo, ¿ya oraste por eso, Martica? Porque yo quería un gato desde hace muchos años. Y yo dije, no hemos orado. Y yo empecé a orar con mi esposo y mis hijos por un gato. Y mi esposo dijo, Señor, no la escuches porque yo no quiero gatos, yo soy alérgico a los gatos, yo no quiero gatos. Entonces, así fue cuando el Señor nos ha regalado nuestro último integrante. Es un regalo del Señor. Nosotros vemos esa gatita que llegó al sótano, vuelta nada, negra, llena de pulgas, horrible, y el Señor tenía preparado ese animalito para nosotros y nos ha hecho extremadamente felices.
De verdad que yo les digo que lo mejor que ha podido pasar en nuestra vida ha sido conocer a Jesucristo, que vale la pena hablar de lo que nosotros éramos antes y de lo que nosotros somos ahora, porque Jesús ha hecho en nosotros personas completamente nuevas, cambiadas, renovadas. Vale la pena abrir el corazón y exponerse a personas que ni siquiera conocemos para que escuchen lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, y si lo ha hecho en mi vida también lo va a hacer en la tuya. También va a cambiar esa situación dura que está viviendo, ese dolor que usted tiene en su corazón, de pronto la ausencia, la separación, la pérdida, no sé qué es lo que esté pasando en su vida, pero tenga la seguridad que si usted recibe a Jesucristo en su corazón y lo declara como su Salvador, como su Señor, como su único ser en la vida, Él va a empezar a obrar. Él es un caballero y Él no entra en su corazón si usted no le dice, Señor, entra por favor. Y Él va a tomar control de todo eso. Cuando yo llegué a esta organización, algo muy lindo que aprendí, que muy seguramente al principio lo repetí como una lora y no lo sentía, fue haber aceptado a Jesucristo. Pero el día que yo le dije a Jesucristo, de verdad te acepto en mi corazón y quiero que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, el Señor empezó a hacer cosas maravillosas. Así que le pido que usted ahí donde esté cierre sus ojos y con sinceridad le diga a Jesucristo las siguientes palabras y por favor repítalas audiblemente. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este día, gracias por mi vida y la de mi familia. gracias por mi vida y la de mi familia. Te pido perdón Te pido perdón por tantas cosas que he hecho en mi vida por tantas cosas que he hecho en mi vida. y hoy quiero aceptarte como mi Salvador. Y hoy quiero aceptarte como mi Salvador. Haz de mí la mujer que tú quieres que sea. Haz de mí la mujer que tú quieres que sea. Amén.